Tiempo profético poderoso en el Señor. Y vengo a decirte en esta hora que Dios lo hará. Que en aquella situación que parezca difícil, en aquella situación que parezca que no hay solución, entonces vengo a decirte, Dios lo hará. Y vamos a hablar donde el apóstol Pablo y Silas tenían una condición terrible de persecución. Habían sido golpeados y azotados. Yo no sé qué situación terrible estás viviendo tú. ¿De qué manera te has sentido golpeado, te has sentido perseguido, te has sentido azotado, te has sentido menospreciado? Pero vengo a hablar con la gente que tiene la autoestima por el suelo. Vengo a hablar con aquellos que sienten que ya no valen nada. Vengo a hablar con aquellos que creen que todo lo que hacen les sale mal. Aquellos que creen que nada les funciona. Dios hará algo cuando tú menos lo esperas, cuando tú menos lo imaginas. Dios hará algo. Y es que es probable de que recibas golpes en esta vida. Es probable de que las cosas no te van a salir bien. Es probable que a veces tienen que haber fracasos en esta vida para que tú puedas ver la victoria. La mayoría de los atletas, antes de ganar, tienen que pasar por muchas pérdidas y por muchas caídas para poder llegar a la meta. Entonces el hecho de que tú estés pasando una situación difícil, el hecho de que estés pasando una situación tormentosa, de que estés sintiendo persecución y que de pronto las cosas no te salen bien, esto no quiere decir de ninguna manera que Dios no está contigo. A veces Dios permite que sucedan estas cosas para demostrar su poder en tu vida y para demostrarle al mundo que Él tiene un poder sobrenatural y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Escucha esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto quiere decir que aquellos que piensan que Dios los ha dejado solos, yo decía anoche, el Señor no te ha dejado, ni se ha ido de ti, ni te ha abandonado. Por más difícil y cruel que parezca la situación, Dios no se ha ido de ti. Él no te ha abandonado. Y vamos a encontrar en Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo y Silas hicieron un milagro. Ellos hicieron un milagro y la gente se agolpó, el pueblo contra ellos. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 22. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, escucha bien, los desnudaron, les rasgaron la ropa y ordenaron que fueran azotados con varas por hacer un milagro, por dejarse usar de Jesús. Fueron desnudados, sus ropas fueron desbaratadas, rotas, despedazadas. Y como si fuera poco, los mandaron a azotar por predicar a Jesucristo y por haber hecho un milagro. Yo quiero que tú sepas en esta hora que muchas veces los que amamos a Dios, los que seguimos a Cristo, seremos perseguidos. La gente se burlará de nosotros. Encontraremos gente que nos llame locos. Pero en todo esto, tú no te preocupes. No te preocupes que tú no estás pasando por lo que pasó el apóstol Pablo. Ellos fueron azotados, fueron golpeados y después de haberle azotado mucho, dice en Hechos capítulo 16, versículo 23, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. A ver, ¿cuál es esa situación que tú estás pasando? ¿Cuál es esa condición en la que tú te encuentras ahora? Que sientes que te ha venido a ti el peso de todas las desgracias, que sientes que quizás tú eres el más de mala,
y que todo lo peor te sucede a ti. Pues quiero que sepas que estos hombres de Dios no habían hecho absolutamente nada para merecer ser golpeados, para merecer la humillación de que sus ropas fueran despedazadas en público. Y encima de todo les colocaron grillos y cepos y los metieron en la cárcel. Óyeme, yo sé que aquí hay alguien que puede estar pasando por una situación difícil, ¿eh? Aquí hay alguien que puede estar pasando por una situación trágica. Aquí hay alguien que puede estar pasando ahora por un momento y decir, no quiero vivir. No me interesa vivir. Puede haber alguien que esté en este momento deseando desvivir, como dicen por allí, porque aquí no se puede expresar algunas palabras. Pueden estar deseando desvivir. Pero quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas algo. Lo que a ti te está pasando, lo usará el Señor para demostrar su poder. No te desanimes. Por más difícil que veas la situación, no te desanimes. Por más difícil que veas la situación, sigue adelante y sigue avanzando. Porque si esto hicieron con estos hombres, si Jesús siendo justo, también lo golpearon. Vemos que le dieron 39 latigazos, 40 latigazos menos 1. Era el castigo que tenían estipulado los soldados romanos. Un soldado tenía que darle a un reo 40 latigazos menos 1, porque si se pasaba de un latigazo se los daban a él también. Así que Jesús no solamente le dieron golpes, sino que también le colocaron una corona de espinas. Y no obstante, también le rompieron sus vestiduras para colocarle una túnica burlándose de él. Y aparte de eso, le colocaron una cruz. No, le colocaron un madero. Le colocaron un madero en su espalda. ¿Qué estás pasando tú que te parece que es el fin del mundo? A veces entramos en depresión por cualquier circunstancia y creemos que somos los únicos que tenemos el problema. Creemos que somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Te desesperas y crees que eres la única persona que está atravesando esa situación. Pero ¿qué tal si yo te digo que no eres el único? Hay una anécdota de una mujer que iba con sus hijos y ellos iban comiendo, la mujer les iba dando pan y los hijos botaban el pan quejándose y decían, somos unos miserables, no tenemos que comer este pan duro y seco, yo no quiero esto, y partían el pan y lo tiraban al piso. Pero detrás de ellos venía otra familia que no tenían que comer y cada que caía encontraban un pedazo de pan en el suelo. Le decían, Señor, gracias, porque a pesar de todo, tú todos los días nos mandas la provisión. Y agradecían a Dios por el pedazo de pan seco que los otros que iban adelante estaban botando. A veces tú crees que tu situación es mala, pero vendrán personas detrás de ti con una situación peor. El apóstol Pablo y Silas dejan un ejemplo grande aquí. Y es que cuando ellos están en la cárcel, los mandan a que los metan en el lugar más adentro. Y aparte de que los mandan a meter en lo profundo de los calabozos, mandan a que cierren con candados las rejas. Y ellos tenían cepos y grillos. Hoy podríamos decir tenían esposas, pero también tenían en los pies. Y estaban encadenados con cosas pesadas. Mira, esto es tremendo lo que nos demuestra aquí la palabra. En medio de esa situación en la que ellos estaban. Y dice, pero a medianoche, a ver. Dice en el versículo 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, a medianoche, ¿qué estaban haciendo? ¿Será que estaban renegando? ¿Será que se estaban quejando? ¿Será que estaban diciendo por qué esta vida tan miserable? ¿Por qué esta vida tan desgraciada? ¿Por qué estoy pasando por esto? En este
este momento, en vez de Dios defendernos? ¿Por qué permite que nos metan preso? ¿Por qué Dios permite que pasemos por esto? No, estos hombres no empezaron a quejarse como mucha gente hoy se queja por cualquier cosa, se quejan por todo, se lamentan por todo. Pero tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a reconocer que sin Él no somos nada y que dependemos de Él. El apóstol Pablo y Silas no empezaron a quejarse como quizás usted se queja cuando tiene un problema. Hay un versículo que dice que nosotros debemos darle gracias a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando me va mal le doy gracias, cuando me va bien le doy gracias. Y si me va más o menos también le doy gracias. La gloria siempre sea para Dios. Estos hombres golpeados y maltratados y encadenados, dice que a medianoche empezaron a orar. Y dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo me imagino a los presos diciendo, estos están locos. Los metieron en el calabozo del fondo, donde estarán las ratas. Yo me imagino ese lugar, el peor lugar donde los metieron. Los encadenaron por predicar a Cristo y en vez de renegar del evangelio, en vez de renegar de su fe, lo que hicieron fue empezar a cantar himnos y a orar. Pero cuando tú estás pasando una prueba y se te da por cantar y adorar a Dios, cuando tú estás pasando un proceso y se te da por cantar y glorificar a Dios, cuando tú estás viviendo un conflicto y se te da por cantar y glorificar a Dios, créeme que los cielos se abrirán a tu favor. Y tú me vas a decir cómo se abren los cielos a tu favor. Es que tú vas a empezar a ver cosas sobrenaturales, impensables. Porque en medio de tu peor momento, Dios está viendo que tú tienes un corazón agradecido. No se trata de agradecer a Dios solo cuando nos va bien. Se trata de cuando nos está yendo mal. Allí es donde se ve de qué material somos. Ahí es donde se ve la fe que tenemos. Se trata de que en el momento que a usted le está yendo mal, ahí es cuando tienes que agradecer, que decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que has sido, gracias por lo que das, gracias por lo que harás. Ahí es cuando tenemos nosotros que estar para agradecerle al Señor, porque en medio de la dificultad y en medio de las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo y Silas, estaban pasando un peor momento que el que tú estás pasando. Yo no sé exactamente lo que tú estás viviendo ahora, pero si de algo estoy seguro es que Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida. Puede haber cambios. Cambia la queja. Cambia la queja por la gratitud. Cambia la quejadera por la gratitud. En vez de quejarte tanto, dale gracias a Dios. Cambia la quejadera. Aleluya. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Mira, si tú no has compartido esta palabra, vete a los grupos cristianos a los que estás inscrito y compártela a los grupos cristianos y compártela a tus contactos. Y seguimos con la palabra. En vez de quejarte tanto, dale gracias a Dios. Porque tú no estás pasando por lo que pasan esta gente.
Hay gente quejándose que se quieren morir porque tienen un dolor de cabeza, pero hay otras personas con un metástasis, con un cáncer hecho metástasis, donde los médicos les han dicho ya que no tienen solución a su vida y que le queda poco tiempo de vida. Y esas personas queriéndose aferrar a la vida, pero ya no hay nada que hacer. Por lo menos tú darle gracias a Dios en todo tiempo, porque lo que tú estás pasando no es tan cruel como lo que están pasando ellos. El apóstol Pablo y Silas, en vez de ponerse a quejarse y a renegar del evangelio, antes dejaron un ejemplo a los presos que estaban en el lugar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Nos metieron en una celda, pero vamos a cantar. Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Tú tienes un abogado. Y como tú sabes que tienes un abogado que te defiende, como tú sabes que tú tienes un abogado que pelea por ti sin tú tener que pagarle nada, entonces cuando tú estés pasando por una situación difícil, por una circunstancia adversa, comienza a darle gracias a Dios en vez de estarte quejando tanto. Comienza a decirle: Señor, gracias por lo que has hecho hoy en mi vida, por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás, porque es que se necesita a alguien que sea agradecido para que pueda ver cosas grandes, inimaginables. Lo sobrenatural se manifestará en aquellas personas que tienen una fe sobrenatural cuando están viviendo un problema natural. Me hice entender. Cuando tú estás viviendo un problema natural que le puede suceder a cualquier persona, entonces tú vas a activar una fe sobrenatural, o sea, una fe que va a sobrepasar lo natural de tu problema. Entonces allí Dios va a traer una respuesta sobrenatural. Cuando Pablo y Silas estaban adorando al Señor, habiendo sido golpeados, desnudados, maltratados, encadenados y encarcelados por predicar a Jesucristo, por hacer milagros en el nombre de Jesús, entonces aconteció, oh santo Dios, que empezaron a suceder cosas sobrenaturales. Los presos que estaban en los calabozos decían: esta gente está loca. Los acaban de golpear, ultrajar y meter presos por predicar a Jesús, y siguen ellos cantando y siguen orando. Pues esa es la actitud del verdadero cristiano. Esa es la actitud del que conoce a Dios, que no solamente busca a Dios en las buenas, sino en las malas también. Ese que no solamente va a buscar al Señor cuando necesita, sino que también sabe que hay un Dios de lo imposible que siempre estará en las buenas y en las malas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos los oían, y mira lo que sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mira lo que puede provocar hombres y mujeres adorando a Dios. Sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas que ellos tenían fueron todas rotas. Me provoca repetirlo: de repente se vino un terremoto. Cuando estaban quejándose, no. Cuando estaban malayándose, no. Cuando estaban lamentándose, no. Esto sucedió cuando ellos estaban adorando a Dios en medio de su peor prueba. Cuando ellos estaban hablando a Dios en medio de su mayor necesidad. Cuando ellos estaban alabando a Dios después de ser golpeados por alabar a Dios. Entonces vino un gran terremoto que empezó a estremecer los cimientos de la cárcel, empezó a derrumbar los muros, empezó a romper los candados, empezó a reventar las cadenas. Es que vino algo tremendo. Yo creo que hay gente que puede provocar que sucedan cosas, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Hay gente que puede provocar que sucedan cosas. Hay gente que puede provocar que sucedan cosas. Los cimientos de la cárcel se sacudían.
Y al instante, las puertas que estaban encadenadas con candados se abrieron. Los candados se partían. Dios mío, las cadenas se soltaron. Y la gente empezaba a asustarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero los únicos que recibieron esa libertad fue Pablo y Silas, los que adoraban a Dios. Jessica, Dios te bendiga. Ellos fueron los que recibieron. Entonces el carcelero, el guardia, se despertó y cuando vio las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada para suicidarse, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y le dice: no lo hagas. Todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde está el centro de este mensaje? Que cuando tú tienes problemas y cuando no tienes problemas, hay que ser agradecidos con Dios. Tengas dificultad o no tengas dificultad, hay que ser agradecidos con Dios. En medio de tu necesidad y en medio de tu abundancia hay que seguir siendo agradecido con Dios. Te fue mal o te fue bien, hay que darle gracias a Dios. No dejes de alabar, no dejes de orar, no dejes de glorificar su nombre, no dejes de buscarle. Para todo hay tiempo, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. No importa la circunstancia por la que estés atravesando, estos hombres estaban golpeados, estaban heridos, les habían despedazado sus ropas y estaban encadenados, pero su lengua no estaba encadenada para decir alabanzas al Rey. Glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Había una lengua que no estaba encadenada. Había una mente que no estaba encadenada. Ellos podían estar encadenados físicamente, pero no espiritualmente. Yo creo que los problemas que tú tienes físicos el día de hoy no pueden interferir en tu fe. Hay gente que cuando le va bien son unos cristianitos que, mejor dicho, cuando les empieza a ir mal, o a lo contrario. Dígame a mí, en la experiencia de 21 años en el Evangelio, he visto mucha gente que están desempleados, llegan a la iglesia. Están pasando trabajo, llegan a la iglesia. Piden oración porque necesitan un empleo, que Dios los bendiga, y comenzamos nosotros a orar: Señor Dios Todopoderoso, dales el empleo. Bendícelo, Señor, glorifícate en su vida, y empieza uno a orar y a clamar por ellos. Apenas consiguen el trabajo, se apartan de Dios. Se les olvidó el pastor que oraba por ellos. No fueron más a la iglesia. Se descarriaron y se olvidaron de que Dios existe. Hay una cantidad de gente así. Cuando están en las malas, están detrás de Dios. Pero cuando estás en las buenas, se les olvida que Dios existe. Pero estamos viendo un ejemplo del apóstol Pablo, que en medio de su tribulación, en medio de esa situación angustiosa, golpeados y perseguidos, siguieron alabando a Dios. Y Dios envió un terremoto que removió los cimientos de la cárcel. Las cadenas fueron rotas, los candados se partían y todo se reventó para dejar libre a los dos hombres de Dios. Yo quiero decirte a ti que tu oración puede hacer que cadenas se rompan. Tu oración puede hacer que cadenas se revienten. Tu oración puede hacer que las puertas se abran. Tu oración puede provocar cosas. Yo sé por qué te lo digo. La oración poderosa puede provocar que sucedan cosas y que no sucedan cosas, porque la oración es fuente de poder. Así que yo quiero orar también. Yo quiero orar para que esas barreras que tú tienes, las que no te permiten acercarte a Dios, esas barreras que no te permiten fluir en el Señor, que no te permiten crecer, sean reventadas, sean derrumbadas, y tú puedas tener la libertad de buscar a Dios en tu corazón. Tú puedas tener la libertad de conocerle, tú puedas tener la libertad de sentirle. Yo creo que en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación que tú estés atravesando, lo que más te conviene es darle gracias a Dios.
Pero ¿cómo voy a agradecer a Dios si estoy enfermo? Dale gracias. Porque lo que el diablo quiere es que tú reniegues. ¿Te acuerdas lo que pasó con Job? ¿Por qué le sobrevino a Job todas las desgracias que le vinieron? Porque el diablo estaba esperando que él renegara de Dios. Pero yo vengo a hablar con gente que en medio de su prueba alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. En medio de tu prueba, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. En medio de tu prueba, alaba a Dios. En medio de tu dificultad, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Porque cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Oh, no me voy a quedar cantando. Pero sabes una cosa, mi hermano. Llegó el tiempo de alabar a Dios en medio de tu crisis, en medio de tu escasez, en medio de tu sequía, en medio de tu proceso, en medio de tu dolor y en medio de la abundancia también, en medio de las risas también. Alabar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Aunque la higuera no florezca y en sus vides no haya fruto, dice él, profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, quien hace mis pies como de ciervas y en sus alturas me hace andar. En medio de tu dolor, en medio de tu dolor, venga sobre ti un espíritu de adoración. Y cuando tú adoras, cuando tú alabas en medio del proceso, cadenas se rompen, cadenas se revientan, puertas son abiertas. Puertas que te fueron cerradas son abiertas, son desmenuzadas. Quizás empleos donde un día te negaron te van a llamar.
situaciones en las cuales los médicos dijeron que no habían solución, los médicos se van a sorprender, pero todo esto sucede donde alguien le alaba en medio de la prueba. ¿Algún día te has podido tú decir, Señor, gracias por este dolor? ¿Algún día has dicho, Señor, gracias porque me rechazaron de aquí? Yo creo que vamos a tener que aprender a darle gracias a Dios cuando las cosas no salen como las esperamos. Vamos a tener que aprender a darle gracias a Dios cuando las cosas no funcionan. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba al Señor en medio de la prueba. Yo quiero orar por ti, por mí. Porque a veces nuestra fe mengua, nuestra fe desfallece, nuestra fe se deteriora, nuestra fe se disminuye cuando estamos pasando un duro proceso, un duro momento. Pero, escúchame bien. En ese duro momento es donde estás pasando por el fuego. Y el Señor te dice, aunque pases por las aguas no te negarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es allí donde tú verás muros moverse, cimientos estremecerse, candados romperse, cadenas reventarse y murallas caer, cuando tú en medio de la circunstancia difícil alabas a Dios. Amado Padre, yo oro a favor de aquellos que se encuentran débiles, cansados, que sienten que todo el mal les ha sobrevenido, que este ha sido su peor año, que cosas difíciles han pasado. Pero yo te pido que envíes, Señor, tu presencia gloriosa y despiertes en ellos un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza, que te alaben en medio de la prueba, que te alaben en medio de la circunstancia difícil, que te alaben en medio del conflicto. Señor, glorifícate en sus vidas. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús. Trae paz a sus vidas. Trae el gozo que solo tú sabes dar. Trae amor, comprensión en las familias, en los hogares. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo sé que aquí hay personas que hoy han aprendido que hay que darle gracias a Dios aún en los momentos difíciles, porque allí Dios se puede glorificar poderosamente. En los momentos difíciles Dios se quiere glorificar en tu vida. Entonces aprendamos a darle gracias, porque cadenas serán rotas y muros caerán. Gracias, Dios, por tu palabra. Bueno, amados, rápidamente, recordándoles la campaña Apadrina un niño con una muda de ropa. Se nos está acabando el año. Así que yo creo que aquí hay gente bendecida, gente agradecida, gente generosa, que hoy puede decir, yo voy a disponer para regalar una muda de ropa. Yo voy a disponer para sembrar una semilla de amor en un niño, para dar una donación para un niño pobre, un niño de escasos recursos. Así que sin tanto preámbulo, acá se montan en los buses unos vendedores de dulces y dicen, bueno, sin tanto cuento y sin tanta parla, uno le vale 200, los 3 le valen 500 y los 6 le valen 1000. Bueno, sin tanto cuento y sin tanta parla, mis hermanos, yo ya llevo más de un mes hablándoles de esto. Y yo sé que los que tienen la intención de hacerlo, lo van a hacer, y gracias a Dios por los que lo han hecho. Ya hemos recaudado gran parte de las donaciones. Necesitamos que usted, que nos está viendo, también se una
también se una con nosotros para esta hermosa campaña Apadrina a un niño con una muda de ropa en esta Navidad. Tú puedes hacer llegar tu donación por Western Junior, por MoneyGram, por RIA, por PayPal, Bancolombia, Supergiro, Davivienda, Nequi, sea todos los medios de giros posibles, de transferencia posible, para que sea el sueño de entregar esta muda de ropa a estos niños. Mis amados, que el Señor Dios Todopoderoso multiplique lo que tú propongas en tu corazón aportar para esta campaña. Y por otra parte, si usted desea colaborar para pintar la iglesia con estuco, con pintura, también, porque vamos a pintar la fachada de la iglesia, el Dios de los cielos te lo ha de multiplicar. Escribe al privado de esta página donde dice mensajes o al messenger de la pastora Yacira Chaverra. Te vamos a dar la información que necesitas. Dios te guarde, Dios te bendiga y puertas del cielo sean abiertas a tu favor en el nombre de Jesús. Dios te bendiga siempre. Nos vemos pronto.